Saludos, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Hoy tenemos una clase del tema 5 de la gerencia de recursos humanos en proyectos, relacionado con las competencias del equipo de proyecto y del líder del proyecto. Voy a proceder a compartir la pantalla para que comencemos nuestra clase. Espero que todos se encuentren bien, primero que nada. Bien, tal como les indiqué, hoy vamos a ver las competencias claves del equipo de proyectos y entre ellos el director de proyecto. Este es el tema 5 de nuestro plan de clases y corresponde pues un tema muy importante, yo diría que uno de los más importantes de los que vamos a ver, porque se trata pues de esas características, esas conjunto de actitudes, habilidades, de destrezas que debe tener el gerente de proyecto para pues, poder llevar, desarrollar, conducir, liderar y manejar, gerenciar todo un proyecto, indistintamente de su tamaño que sea, de la complejidad que sea. Es prioritario pues contar con estas competencias. Y yo diría que no solamente aplica para un gerente de proyectos, sino para cualquier jefe de unidad, supervisor, persona que tenga responsabilidad a su cargo, de equipo a su cargo, debe tener estas competencias de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Esta es el punto número 9.4 del PMBOK, de la guía de proyectos, y es allí donde van a conseguir este tema sobre las competencias, y en nuestro plan de clases el tema 5. El PMBOK, cuando revisamos el punto 9.4, que establece o trata de lo que corresponde a dirigir el equipo del proyecto, tiene 4 grandes elementos. Primero, lo que es el proceso de dirigir, que es, para ellos lo definen como es el dar seguimiento al desempeño de los equipos de proyecto. Dar ese seguimiento, y ese seguimiento implica retroalimentación, resolver problemas y gestionar todo lo que tiene que ver con el personal. Otro elemento que contempla el PMBOK, que es recogido acá, tema de resumen, es que el equipo de dirección tiene que observar el comportamiento. También gestiona conflictos. Aquí estamos hablando de el anterior del tema de la retroalimentación, aquí la gestión de conflictos, que es un punto que vamos a ver más adelante en otra unidad, y resolver problemas, ¿okay? Además de evaluar el desempeño. Para acá es muy importante lo que es la evaluación del desempeño, aparte del conflicto. Otro punto que contempla el PMBOK y que recojo acá de manera resumida es que como consecuencia de la dirección de ese equipo hay solicitudes de cambio, se actualizan los planes de gestión de recursos humanos. Recuérdense que en tema de recursos humanos nada es estático, todo tiene tendencia a modificarse a medida que se va desarrollando. Eso lo vimos en nuestro ciclo de proyecto, ¿verdad? Donde lo vimos muy bien delimitado y ustedes hicieron un trabajo al respecto. Y finalmente está el tema de la comunicación, la negociación y el liderazgo. Entonces, en este caso vamos a ver solamente lo que tiene que ver con las competencias, entre ellos vamos a ver el liderazgo y algunos elementos de poder e influencia, y para otra oportunidad vamos a dejar lo que son los conflictos y la negociación. Bien, como acabamos de observar en el resumen de lo que contempla la guía de proyecto, el PMBOK, uno de los elementos que está presente, que considera importante, prioritario como
gestión de competencia para el equipo de proyecto es la evaluación. Para esta herramienta, esta técnica, como ya lo vimos también en nuestro primer tema de clase, sí, consiste en una serie de pasos que conjugan un proceso que lo que busca es determinar cuál es el nivel de comportamiento, de desempeño, de logros, de resultados que obtiene un trabajador a lo largo de un periodo y que tiene como objetivo es mejorar el desempeño, la conducta de ese trabajador. En ningún momento, como también lo conversamos, es para castigar, sino más bien para mejorar, porque eso va a corregir ciertas conductas y va a redundar en la mejora de la organización como tal, ¿sí? Entonces, la evaluación del desempeño en los proyectos específicamente proporciona documentación sobre cuál es el estado, o sea, cómo está el comportamiento actual de ese trabajador y lo compara con las proyecciones, ¿sí? O sea, si tenemos eso justamente hace la evaluación. En este caso no es diferente en los proyectos, obtienes documentos, obtienes instrumentos que recogen esa evaluación, ese desempeño, y lo comparan con lo que se predeterminó al principio del periodo, al principio del proyecto, sobre cómo está ese desempeño. Obviamente, en función de esas comparaciones, se toman decisiones, ¿sí? Otro elemento que contempla en la evaluación del proyecto es que las áreas de desempeño que pueden ayudar en la gestión del equipo de proyecto incluye los resultados provenientes de controles de cronograma, se controlan los costos, el control de la calidad y de la validación del alcance. O sea, todos, aparte de considerar lo que es el hombre como tal, ellos evalúan el desempeño en todas las áreas que tienen que ver con el equipo del proyecto. Es decir, cómo está ese equipo trabajando, controlando los costos, cómo se está viendo la calidad, cómo son los resultados que se están obteniendo y en función de eso lo verifican. Y acá, pues, por supuesto, con esta información, ellos revisan si hay que hacer algunos ajustes, si hay que dar reconocimientos, si las metas están muy elevadas, a las que pueden ajustar, otorgar recompensas. Y en otras oportunidades también hablamos de revisar el tema de la capacitación o el entrenamiento, si es que el trabajador necesita y no domina algunas de las competencias necesarias para trabajar en esa unidad o en ese proyecto, ¿sí? La evaluación también sirve para eso. En aquella oportunidad también hablamos de muchas utilidades de la evaluación del desempeño, no solamente para reconocimiento y recompensas. Que en este caso vamos a hablar también de la gerencia participativa. En la gestión de proyectos es un área, si se quiere, muy compleja. Es un área que, bueno, se requiere mucho dominio y tiene muchas responsabilidades. Imagínense ustedes un proyecto grande, imagínense ustedes proyectos grandes de ampliación en una empresa, construcción de infraestructuras. Entonces, de repente son proyectos que tienen una duración larga, pueden haber otros pequeños, pero siempre hay muchas actividades, hay muchas responsabilidades, ¿ok? Y este director de proyecto tiene que necesariamente practicar, este es uno de los principios del PMBOK, la gerencia participativa. La gerencia participativa, uno de los autores que habla de ella, Mary Parker Follett, básicamente lo que
lo que trata, lo que quiere transmitir es la importancia de que la alta dirección o la gerencia o el director pueda valerse, apoyarse en sus colaboradores para tomar decisiones importantes. ¿Okay? Significa de alguna manera también delegar, no cargar con toda la responsabilidad, todo el peso que implica una dirección de un proyecto. Tiene que tener la confianza en ciertos grupos de trabajo, obviamente que son los más cercanos a esta persona, y donde pone, pues, delega algunas responsabilidades, más no la autoridad, ¿ok? Esto es muy importante. A ver, ¿cuáles son las características de esta gerencia participativa? Primero, compromiso. El grado en que un empleado se compromete con la organización y desea seguir participando activamente en ella, lo cual refleja el acuerdo que tiene con la misión y las metas de la empresa. La persona que se le determine, se le evidencie mayor grado de compromiso, ese trabajador que se identifica con esa misión de la organización, que se le ve muy participativo, que siempre estaba dispuesto. Esa es una de los candidatos, es una de las personas que posiblemente estará eh, más propenso, pues, a que sea colaborador y que sea partícipe en ese tipo de gerencia. Otra característica de la gerencia participativa es la autoridad compartida. Creo que lo acabo de mencionar. Los directivos deben compartir su autoridad con los subordinados, delegando una porción de la misma para un grupo específico de deberes. ¿Okay? A veces la dirección, el director, el supervisor, no comparte esa autoridad, la reserva totalmente para él, por a veces el miedo de perder terreno, ¿sí? De perder esa autoridad frente al resto de los trabajadores. Esos son, bueno, obviamente que han habido muchas experiencias y lo podemos ver en muchos ejemplos en algunas organizaciones, pero para eso hay que observar, para poder compartir esa autoridad, tenemos que observar quiénes son las personas que pueden detentar esa, esa delegación. ¿Ok? Que tenga, por supuesto, que tenga el conocimiento técnico, que sea de confianza, ¿ok? Y que, como dije ahorita, esté identificado con la empresa realmente, con que se puede compartir parte de la autoridad. El empowerment es otra característica de la gerencia compartida. Ella permite que los empleados, administradores o equipo de todos los niveles de la organización tengan el poder ante la toma de decisión, sin tener que requerirla de la autorización de sus superiores. El empowerment, ¿cómo funciona? Esto se refiere a que se le da ese cierto poder a equipos de trabajo para poder opinar, para poder tener voz y voto ante ciertas decisiones importantes de la empresa y bueno, no tiene por qué estar pidiendo autorización. Recordemos que no todo se puede delegar, no todo se puede dejar en manos de todo el grupo, de todo el equipo. Entonces la gerencia tendrá que determinar qué se puede compartir y a qué podemos otorgar ese empowerment, ¿sí? Obviamente, finalmente, como característica está la participación.
En todos estos elementos, en la medida que el trabajador, la persona que conforman ese equipo de proyecto, recordemos que el equipo de proyecto es muy particular, es muy selecto, porque va a trabajar en un área muy específica durante un tiempo. Es un grupo de repente que se congenia mucho, se identifica muchos entre ellos durante todo ese tiempo. Entonces, en la medida en que sea más participativo, se le dé más poder al trabajador en donde se pueda, ¿verdad? Que se comparta esa autoridad también, tendrán resultados, van a ser muy positivos en cuanto a clima de la misma organización, del mismo proyecto. A ver, ya estamos entrando en lo que corresponde a las competencias de ese director de proyecto. Acá tengo un esquema que les presento donde se puede evidenciar primero que nada una estructura organizativa con sus diferentes niveles. Tenemos la alta gerencia, tenemos los directores de proyecto, aquí hay 3 proyectos en una empresa, y aquí está el grupo técnico, grupo de especialistas, empleados, ¿okay? de esos proyectos. Lo que nos indica este esquema es que a medida que va subiendo la pirámide jerárquica, las habilidades, las competencias, serán más de tipo gerencial. ¿Okay? Entonces ustedes ven acá la alta gerencia, habilidades gerenciales, básicamente es como que la parte de directiva, pues como tal, de liderazgo, de toma de decisiones, más donde tiene más. Y en cuanto a habilidades humanas que están en todo esta área, ¿ok? Toda esta área, las habilidades humanas también, obviamente, las tiene, pero son en menor nivel. Y por supuesto, las habilidades técnicas, ¿ves qué? Aquí están las habilidades técnicas, también las tiene, pero menos que en los empleados, ¿ok? Menos que los que están acá abajo. Por otra parte, el director de proyecto, el que tenemos acá, que es nuestro hombre que estamos analizando, tendrá una mezcla casi que homogénea de de los tres elementos, ¿sí? Habilidades humanas, tiene como que un poco más que las gerenciales y las técnicas. También debe conocer técnicamente, por supuesto, no podemos tener un director de proyecto que al menos conozca de qué se le está tratando, que conozca, que tenga tenga preparación, profesión relacionada con el proyecto que se está haciendo. No necesariamente tiene que ser un ingeniero civil para ser el director de proyecto. No necesariamente tiene que ser el ingeniero mecánico para ser el director de proyecto. El director de proyecto de una planta que estamos construyendo de láminas galvanizadas puede ser un ingeniero geólogo. ¿Por qué no? Puede ser un ingeniero industrial. Él nunca en su vida ha visto láminas galvanizadas ni conoce de metalurgia. Pero él sí tiene muchas habilidades del tipo de competencia que vamos a ver ahorita, conoce de ingeniería, conoce de lo que son temas de cómputos, de planos, de project, para hacer planificación estratégica. Tiene conocimientos los que le permite, pero tiene otras habilidades del director de proyecto. Por otro lado, están los empleados, está el ingeniero residente, está el proyectista, está el jefe de compras, el de administración, está el dibujante, etcétera, ¿ok? Que sí deben tener muy fortalecidos sus conocimientos técnicos, ¿ok?
El ingeniero residente debe ser ingeniero civil, tiene que tener unas competencias muy, pero muy claras y así sucesivamente. A ver, ¿qué son? Hemos estado hablando de competencias, de las competencias. ¿Qué son las competencias? Las competencias son una lista de comportamientos que tienen las personas y que se... Ok, aquí volvemos. Esas competencias son habilidades, son destrezas, son conocimientos, son dominio de herramientas, son que tienen las personas y que los distingue de otros, que los hace diferente de otros, porque uno dice la persona es muy competente, ¿sí? Es porque hace cosas que lo distinguen de otras personas y que le dan los resultados esperados. Lo más importante de las competencias, de repente no es lo que la persona haga, sino que logra con eso que hace. Son comportamientos observables en la realidad cotidiana del trabajador. Ello implica la manera de realizar las cosas, sus actitudes, sus rasgos de personalidad, sus conocimientos. El modelo del iceberg, lo que nos indica, todos sabemos lo que es un iceberg, ¿verdad? ¿Recuerdan la película Titanic? Es una masa de hielo donde la parte baja obviamente está oculta con el agua, puede ser que sea más grande que la parte de arriba. Entonces, este modelo de Spencer y McClelland también indica que en la parte subyacente de la persona, de todo ser humano, en cuanto a su personalidad, hay diferentes comportamientos, valores, principios, conceptos, actitudes y aptitudes que van conformando la personalidad y las maneras de ser de todos nosotros. ¿Okay? Son las creencias, son lo que nos enseñaron en casa, fue la educación que nos dieron en el hogar, luego en los colegios, con quien nos codeamos, nos relacionamos desde pequeño y cómo se fue formando esa personalidad. En función de todas esas cosas que están allí, que parecieran que no se ven porque se fueron formando progresivamente con la edad, podemos exteriorizar otras conductas. Entonces, es con lo que tengo, con lo que mis valores y mis creencias y mis conceptos, yo hago cosas. Esta es la segunda parte de la clase. Tuve un inconveniente con el internet, bueno, y tuve que grabar acá. Vamos a ver. Les comentaba entonces que sobre las competencias y, bueno, las personas que tienen algunas competencias muy definidas, las evidencian, sus resultados son positivos, ustedes han podido, podido conocer, vivir, trabajar con personas que, por ejemplo, son muy, muy responsables, son muy organizadas, hay otras que no son tan organizadas, hay otras que son muy pendientes de, por ejemplo, de la calidad de los detalles de las cosas, otros que los detalles no son tan importantes, y así pues son otras que son muy dadas a la investigación, a la lectura, otras que no. Entonces son ciertas competencias que tienen las personas que los distinguen de otros y que le dan resultados positivos. Las competencias, en este caso las laborales, son las que si se practican llevan exitosamente pues, a una persona al objetivo deseado.
La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada, es un concepto de la OIT. Y ella implica, pues como lo acabo de informar, comportamientos, habilidades, conocimientos, aptitudes, características personales. La competencia no es una habilidad solamente, no es un conocimiento, es un conjunto de cosas que se utilizan para un fin común, para un fin específico, perdón. Ahora vamos a entrar en las competencias de un director de proyecto. La primera es la inteligencia emocional. Se define inteligencia emocional como la capacidad para identificar, evaluar y manejar emociones personales y las de otras personas, así como las emociones colectivas de grupos de personas. La inteligencia emocional es esa capacidad que tiene el director de proyecto, un gerente, un supervisor, ¿okay? Para poder gerenciar, manejar las emociones, tanto personales como la del grupo, y hacerlo de manera eficiente, de manera efectiva, para poder congeniar todas las capacidades de todo su grupo de trabajo. Eso es inteligencia emocional. Ella ayuda a reducir las tensiones y aumenta la cooperación, pero bueno, hay que saber desarrollarlas, ¿ok? Yo les recomiendo que sigan este concepto. Es importante que ustedes lo puedan investigar. Es un concepto, si se quiere, relativamente nuevo, ¿okay? No tiene mucho tiempo en que se está hablando de inteligencia emocional y es sumamente importante. Otra competencia que debe poseer el director de proyecto es la influencia. La influencia es la capacidad de persuasión, articular claramente puntos y posiciones de diferentes partes integrantes del equipo, es manejar con altos niveles de habilidad la escucha activa y eficaz, ser consciente y tener en cuenta las diversidades de perspectivas y de diversidad de situaciones, diversidad de personalidades con que se trabaja, y también recopilar información relevante para abordar problemas. Recordemos que este director trabaja con muchas personas. Puede tener diferentes supervisores, supervisiones que ser diferentes equipos de trabajo, inclusive recordemos aquello que hablamos de la coubicación. Entonces, la influencia, esas habilidades de relacionarse son muy, muy importantes en este cargo. Gestionar conflictos. ¿Qué son conflictos? Bueno, ustedes saben que son enfrentamientos, son diferencias de posiciones, son posturas encontradas por un objetivo que dos partes quieren, ¿verdad? Y bueno, se contraponen en función de lo que están buscando. En todas las organizaciones hay conflictos, ¿okay? En todas si hay una organización matricial, creo que también lo hablamos en otra oportunidad, si hay organizaciones matriciales donde hay doble supervisión, es muy propenso, muy factible que se puedan dar los conflictos. Entonces el director tiene que saber gestionar este tipo de aspectos. Obviamente, es fundamental para toda supervisión la toma de decisiones y la solución de problemas. Debe ser considerada la racionalidad en la toma de decisiones, con una clara comprensión de los cursos de acción para lograr las metas. Tiene que tener capacidad para desarrollar, evaluar y seleccionar las diferentes alternativas que se pueden tomar en un momento determinado para lograr una decisión específica. Tomar en cuenta factores tanto cualitativos como cuantitativos. No solamente son la parte cuantitativa, sino la parte de la calidad, por ejemplo, y saber sopesarla, saber
tomar en cuenta, ver qué es lo que es lo más conveniente y por supuesto una evaluación de costo-beneficio de esa decisión que se va a tomar. Otra competencia que debe tener esta persona es el liderazgo. Obviamente el liderazgo lo podemos ver como proceso, lo podemos ver como competencia. Como proceso es el uso de esa influencia no coercitiva para dirigir y coordinar actividades para lograr una meta. Es decir, en el desarrollo de todo el proyecto, desde su inicio hasta el final, tener ese comportamiento, ese don de dirección que va a comprometer a todo el equipo que tiene que tener esa persona. Y como competencia es una capacidad pues, de esa persona para influir en las otras, para que ellos puedan trabajar de manera voluntaria, a gusto, muy identificados con lo que están haciendo en ese trabajo. En cuanto al liderazgo, hay diferentes posturas, ¿verdad? Diferentes conceptos que se manejan en el liderazgo. Aquí tenemos el poder, pues sencillamente es lo que se obtiene, la persona tiene de repente, o puede ser bien con el puesto o porque tiene características que se la da alguna norma, alguna posición, tiene el poder para, ¿ok? Actuar, el poder para dirigir, ¿ok? Entonces, la autoridad sí es propiamente dada por el puesto que él otorga a la persona, es generalmente otorgada por las posiciones de la estructura. El liderazgo también implica, por supuesto, control. No hay líder que no tenga que estar monitoreando, planificando, haciendo seguimiento y controlando. Y, por supuesto, la motivación del equipo que lo acompaña. Hay diferentes estilos de liderazgo. Está la dirección, está el que instruye, está el dado al apoyo, está el que es más dado a delegar a las personas. Los estilos de liderazgo se consideran que deben trabajarse de manera combinada. No es sano un liderazgo en el cual la persona tenga la orientación pura solamente, por ejemplo, a dirigir, sin tener posiciones para delegar o para apoyar al grupo. Otro extremo, el líder que solo delega. Ese es un extremo malo también, ¿verdad? Que todo lo deja que los demás lo hagan y él no se responsabiliza por nada. Sobre el estilo de liderazgo les voy a mandar un ejercicio que yo sé que les va a gustar. Es un ejercicio que no es evaluado, pero se los voy a mandar para que lo realicen y luego yo les doy feedback sobre su estilo de dirección. ¿Okay? ¿Cuáles son esas habilidades del director de proyecto que están asociadas a su liderazgo? Bueno, crear en el equipo una visión de resultados y de beneficios. Administrar el proyecto necesita de un líder de apoyo y participativo, fomente la consulta, proporcione asesoría y guía al equipo, que proporcione dirección, que no solamente sea para dar órdenes, que involucre a las personas. Ahorita hablamos de la gerencia participativa, que esas metas, esas directrices sean muy claras, que todos las compartan y las entiendan. Y lo que ya acabamos de ver es la motivación, pues, por supuesto. Establecer las políticas de reconocimiento de los miembros, el reconocimiento por los logros, y el líder debe estar motivado y debe dar un ejemplo positivo al equipo, debe practicar lo que predica. Personas que sean contradictorias en esto, que no comulguen pues y sus comportamientos vayan en contrario con lo que dice que debe ser, eso es muy negativo para el equipo. Otra competencia es la habilidad para fomentar el desarrollo de las personas. Tiene que dar
formación, tiene que instruir, tiene que propiciar que todos los miembros del equipo se vayan desarrollando en la medida que va avanzando el proyecto. Otra habilidad fundamental, otra competencia es la comunicación. Debe ser un buen comunicador. Esa comunicación debe ser frecuente y efectiva, no esporádica cuando recuerde que tengo que hablar con la gente. No, debe ser muy permanente, no necesariamente tiene que ser él, puede delegar algunos eventos, algunos elementos de la comunicación estratégicamente. Si tiene que ver con reconocimiento, con motivación, con programas de clima, puede hacerlo el gerente de recursos humanos, el coordinador de recursos humanos. Sí, puede delegar en otras personas. Si tiene que ver con el proyecto, con elementos técnicos, puede delegar en el supervisor técnico, etcétera. Sí. Y, por supuesto, debe ser honesta, sin ambigüedades y que genere confianza. Y las habilidades interpersonales. Debe generar empatía con todos los miembros del equipo. Empatía significa ponerse en el lugar del otro, ¿ok? Saber entender que las personas tienen inconvenientes, tienen problemas, pueden tener situaciones personales que afecten la parte laboral, tiene que tener esas habilidades interpersonales. Y no solamente con sus miembros del equipo, sino con los clientes. Saber persuadir y negociar con los clientes, el equipo y la alta gerencia de la empresa. Capacidad para manejar el estrés, finalmente, esta es la última competencia. Las situaciones en los proyectos son muy estresantes, hay que lidiar con la parte interna, a veces con el sindicato, a veces con los proveedores, la situación económica, los recursos y un montón de cosas, aparte de la calidad del proyecto y los tiempos. Entonces, tiene que saber manejar el estrés. En cuanto al poder y la influencia en el entorno de proyecto, bueno, primero habíamos hablado de que una de las características del liderazgo es el poder. Poder y autoridad no es lo mismo. El poder es la capacidad de un individuo o grupo de inducir o influir en las creencias o acciones de otras personas. Y la autoridad es un derecho propio, pues, de una posición en una organización. No necesariamente la persona que tiene la autoridad puede tener el poder, o el que tiene el poder puede tener la autoridad. Usted puede tener autoridad porque está en una posición, ¿ok? Pero no la organización como tal no le otorga todo el poder para ejecutar. De repente el poder es compartido, ¿ok? Con otros cargos. Por el contrario, hay personas que tienen ese poder y esa capacidad para influir en personas, pero lo siguen con mucha facilidad, las personas creen en él, sin embargo, no tienen la autoridad para ello. Las fuentes de poder son, bueno, las personas que tienen poder por retribución, es decir, la creencia o apreciación que tienen algunas personas para retribuir, otorgar recursos que se desean. Es decir, yo voy a estar con esa persona, yo me le voy a asociar, yo voy a hacerme amigo de esa persona porque puedo conseguir cosas estando con ella, ¿sí? El poder de coerción sustentado en la apreciación de la capacidad que tiene otra persona para aprovechar y retener nuestros recursos valiosos. O sea, en la coerción significa hacer las cosas de manera obligada, ¿ok? El poder de la legitimidad originado en la creencia íntima de que otra persona tiene el derecho legítimo de exigirnos cierto tipo de acciones y que tenemos la obligación de cumplir. Eso es la legitimidad. La legitimidad es lo que da, por ejemplo, la supervisión, que se legitima con el cargo mismo que tiene, ¿sí? Por el nivel que tiene. Entonces tenemos el poder que le da la legitimidad. El de referencia, hay personas que, por ejemplo, nos identificamos porque creemos que
con esa amistad o esa relación, nos facilitará una relación favorable con ella. O sea, esta persona tiene buena ascendencia política de repente con algunas personas, se pueden conseguir algunas cosas que son buenas y entonces me asocio con ella porque con ella yo voy a conseguir relaciones buenas, ¿sí? El poder experto, nacido de esta persona que tiene conocimientos técnicos, tiene mucho background y se les reconoce por eso. Entonces, tiene un poder de experto. Y el poder de la relación, basado en la condición de que existe una relación de trabajo de mutuo interés entre nosotros y otra persona. Esto básicamente lo que se ve en las relaciones laborales. Esto es nuestra última lámina, solo les dejo un mensaje que quiero que ustedes lean. Bueno, eso es todo. Gracias y que estén muy bien.